Buenos días, buen domingo. Con este programa voy a cerrar el año desde el punto de vista de entrevistas. Y he invitado nada más y nada menos al conocido sacerdote jesuita, vicerrector de la Universidad de Guayana, el doctor Arturo Peraza. Buenos días. Buenos días, un placer, Carlos, poder estar contigo de nuevo en el programa. Bienvenido. ¿Cómo analizamos este año? Usted que le da a ese concepto analítico. Y es una síntesis difícil de hacer, Carlos. Claro, ¿por qué? Empezamos un año muy complicado y creo que lo hemos cerrado también muy complicado. Empezamos el año con aquel escenario de, bueno, un presidente que toma posesión a pesar de que hay unas elecciones que mucha gente no reconoce como tales elecciones. Eso generó esa situación de vacío que la Asamblea Nacional dijo que llenó a través de la figura del nombramiento del presidente de la Asamblea, el diputado Guaidó. Eso generó toda una situación compleja a lo largo de todo este año y hoy estamos asistiendo al final de este año a una situación en la cual el gobierno ni termina de tomar el control de la legitimidad del Estado, que también parece que se ha ido diluyendo, y por el otro lado la oposición parece simplemente que voló, que ha estallado dentro de sí misma con todas las situaciones que está viviendo en este momento. Uno va viendo cómo esta escena lamentable de los diputados que han sido señalados, el problema de si efectivamente hacia adelante va a seguir o no va a seguir el diputado Guaidó como presidente de la Asamblea. La pregunta que uno se hace, además de qué pasa con los que están nombrados como Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, todo ese cuadro que estamos tratando, que se está conformando, hace ver una oposición realmente atomizada y complejizada. Entonces, al final de este año uno tiene la percepción como de un año en donde se hizo un esfuerzo por conseguir una salida política del país que no ocurrió y que eso nos ha traído una situación a Venezuela muy difícil, porque el segundo signo, además de esta atomización política que estoy tratando de señalar, el segundo signo es la emergencia humanitaria. Ya veníamos muy mal, pero en vez de lograr superar la situación de cuotas y lograr salir de las condiciones, el cierre del informe que están haciendo las organizaciones humanitarias en Venezuela, UNICEF concretamente, recientemente, es mencionar 3 países, y entre ellos Venezuela, como una situación de alto nivel de emergencia humanitaria que tiene que ser atendido. Y una cosa y la otra están profundamente relacionadas, Carlos. Yo quisiera convencer a la gente que el problema del país está radicado en nuestro problema político. En la medida en que no hay capacidad de entendimiento político, esto repercute inmediatamente en la incapacidad para la gestión económica, porque la gestión económica requiere de una palabra clave: confianza. Claro. Sin confianza no hay de nuevo reactivación económica. No es un problema de cuáles medidas pones tú como parchecitos, pones dólares, pones no sé qué, pones no sé cuánto. Eso no va a terminar de resolver el problema. El problema es generar un ambiente de confianza y estabilidad dentro del país. Para eso se requiere fundamentalmente un entendimiento político básico en donde se respeten reglas de juego. Hace rato que en Venezuela no se respetan las reglas de juego y se agrede en materia Hace poco hubo un institucional. intento, incluso un acto público, donde un grupo se comprometió a luchar por la unidad del país, por el entendimiento con la gente del gobierno, del Estado, de los partidos de oposición. ¿Cómo vio usted eso? Claro, pero lamentablemente yo siento que eso no tiene respaldo. Y quizás incluso, por ejemplo, ese intento del señor Maduro con algunos grupos o personas que no sé si calificar de oposición o no, porque la verdad es que es como muy ambigua la situación, no termina por representar la realidad del país detrás y los agentes que realmente están en el conflicto. Quizás la solución más cercana la tuvimos en la mesa de Oslo y lamentablemente por ahora ella está congelada. Ojalá y hubiera una posible reactivación, porque tú tienes que sentar a los verdaderos agentes que están en la situación de conflicto y que efectivamente logran representar los intereses reales de los grupos de la población que en este momento no se están entendiendo. Y a estas alturas, padre Peraza, ¿cómo ve usted el año que viene? Partiendo de este año, ¿eh? Ojalá y tuviéramos 2 cosas.
Primero, capacidad para entendernos básicamente para que puedan haber unas elecciones democráticas, transparentes, verdaderamente constatables, que de la voluntad de los electores va a ser respetada y que haya condiciones electorales para que esto exista. Okay. Esto es básico para que pueda haber una salida institucional del país. Pero esto no es posible sin un entendimiento político básico detrás que pueda sostener esta posibilidad. ¿Qué lejos tan cerca está ese entendimiento político? Yo siento Vamos a un receso y te lo dejo la pregunta. Ok. Es la pregunta. El primer responsable de lograr efectivamente un proceso de negociación es el actual gobierno. Estoy hablando del señor Maduro, fundamentalmente. Él tiene la básica responsabilidad de establecer las condiciones para que efectivamente pueda haber una salida. Y en ese sentido, el problema ha sido que el primer bloqueador de esa posibilidad ha sido igualmente el señor Maduro. Esa es una real dificultad. No hay disposición para Pero Maduro ha negociar dicho que él ha seriamente. hecho varias 600 llamadas al diálogo. Claro, Y pero lo sin repite. ninguna intención de acuerdo. Y además, un acuerdo que permita efectivamente un proceso electoral legítimo, transparente, válido y equitativo. ¿Qué llama usted un proceso transparente, válido y equitativo? ¿Con qué actores? Lo primero que tú tienes que garantizar efectivamente es cómo está conformado el CNE, que eso entiendo yo que en este momento es parte de un proceso de acuerdos, a ver si se puede llegar a un CNE un poco más equilibrado y que pueda generar un poco mayor nivel de confianza. Segundo, tienes que ver toda la base electoral y tienes que poder limpiar esa base electoral de electores y que quede claro. Tercero, derecho de participación de todas las organizaciones políticas. En este momento no existe. Recuérdate que hay algunos partidos reconocidos y otros no. Y tú tienes que permitir efectivamente que los partidos políticos, todos y cada uno, tengan capacidad para ser reconocidos legítimamente, incluso si ellos quieren ir con base a unidades, como fue la unidad en su momento. Tercero, después tienes que garantizar un proceso por el cual la supervisión de mesa, la supervisión internacional sea eficiente y eficaz en el proceso electoral. Tienes que garantizar condiciones equitativas en materia de medios de comunicación social y acceso a la información, tanto en medios públicos como en medios privados. O sea, que estamos hablando de un conjunto de condiciones que permiten que efectivamente ese, acto electoral sea legítimo y equitativo. Y eso es lo que nos permitiría poder avanzar en la dirección de una solución. Tiene que haber elecciones ahorita porque ahora tocan elecciones para la Asamblea Nacional. Ajá. Y bueno, allí es en donde uno tiene que ver hasta qué disposición tiene el gobierno nacional para solventar este punto, teniendo presente que tiene un punto anterior, que es que la legitimidad de las elecciones por las cuales el señor Maduro dice ocupar la presidencia de la República están puestas bajo cuestión, no solamente internamente por la oposición, sino por muchísimos países en América Latina. Y con razones. Bueno, ¿cuál sería el aporte de los jesuitas a ese reacomodo del país? En principio, pronto vamos a tener unos foros en donde, y dentro de este plan que la Universidad Católica Andrés Bello hemos implementado, que hemos llamado Plan País, en donde tratamos de aportar una visión de país y un horizonte de país. Estamos en este discurso de intentar decir, mire, tenemos que conseguir una solución democrática y una solución electoral. Las soluciones no son soluciones violentas, no son soluciones armadas, porque ellas solo contraen otras soluciones violentas y armadas. Necesitamos establecer además institucionalidad. Si algo uno descubre, Carlos, en el sur del Estado Bolívar, es la ausencia del Estado y la ausencia de institucionalidad. Y lo grave que eso significa y comporta en términos de seguridad, vida y condiciones para las personas. Eso está ocurriendo en todo el país, en definitiva. No tenemos Estado. Los maestros están muy mal pagados, están viviendo situaciones de miseria realmente. Los policías, funcionarios públicos están siendo degradados, mal pagados, maltratados.
Y eso, en definitiva, atenta a un elemento fundamental que es la existencia del Estado como institución. Nosotros tenemos que volver a garantizar las condiciones por las cuales el Estado venezolano vuelva a resurgir institucionalmente, lo que significa prestación de servicio en educación, salud, seguridad, vivienda. Hay una gran cantidad de elementos que tienen que asegurarse y no están siendo asegurados actualmente. Bueno, pero te preguntaba cuál sería el aporte de ustedes, los jesuitas. En foros estamos pensando, lo que significa que vamos a abrir un conjunto de foros y diálogos que permitan encuentros, que permitan esta posibilidad de ir dialogando. Diálogos abiertos, donde puede ir diálogos gobierno, abiertos, oposición, efectivamente, todo. con la sociedad civil, porque pensamos No que con la sociedad política. También lo tenemos con la sociedad política, pero creo que la sociedad civil es el ente fundamental que tiene que generar la presión necesaria para que los agentes políticos asuman las responsabilidades que tienen que asumir como representantes y actores y gestores de esa sociedad civil. Pero la sociedad civil tiene que asumir un papel y un rol en todo este Cuando yo venía para acá, oí una cadena y estaban decretando el Día del Pastor Evangélico, una reunión del presidente con los evangélicos. Y le pidieron a él la creación de la Universidad Teológica Evangélica. Él prometió estudiar eso. ¿Usted cómo observa eso? Muy bien, no tengo ningún problema con eso, me parece maravilloso. O sea, yo creo que efectivamente si hay algo que uno tiene que salvaguardar es la libertad religiosa. Pero uno piensa en definitiva que justamente esas condiciones de libertad religiosa hace que las estructuras religiosas no deben depender del Estado. Deben mantener autonomía y una sana autonomía. Autonomía que, por cierto, gracias a Dios mantiene la Iglesia Católica y que debe ser sostenida. Es una relación de mutuas buenas relaciones porque estamos ocupados en el bien común de las personas. La Iglesia está abocada fundamentalmente a atender esta crisis humanitaria y uno espera que el Estado entienda, atienda y apoye, porque Él es el primer interesado. ¿Y los evangélicos son apéndice del Estado? No, no lo son, pero en el momento en que tú tienes que estar solicitando favores al Estado, es ahí donde viene el problema. Tú puedes crear las condiciones para que efectivamente tu propia organización pueda ir intentando. Cuando yo veo ese tipo de reuniones, lo que quiero evitar es un problema. Lo que quiero advertir es la manipulación religiosa, que también se puede dar incluso dentro de los términos de la Iglesia Católica. Pero esa manipulación significa poner a depender organizaciones religiosas de organismos políticos. ¿Y la propia Iglesia Católica no recibe aporte del gobierno? ¿La Universidad Católica no recibe aporte del gobierno? Ninguno. Ojalá y recibiéramos algo porque a los chicos se les diera becas que tienen derecho a ello. Pero lo que sí me parece importante, lo que recibe se recibe justamente para apoyar los estudios. Por ejemplo, Fe, Alegría o la Escuela ABEC, que son instancias que sí reciben los maestros porque están prestando un servicio público y es un servicio que atiende justamente a los más necesitados. No estamos en ese sentido recibiendo fondos directos, sino fondos para poder hacer el servicio que el Estado tiene que hacer. Bueno, aquí hay una frase de Albert Camus que dice, uno no puede ponerse del lado de quienes hacen historia, sino de quienes la padecen. Albert Camus, vamos a receso, le doy la frase para que lo comente. Bueno, para despegar a leer la frase, uno puede ponerse al lado de quienes hacen historia y no de quienes la padecen. La Iglesia está un poco en esa onda, ¿no? Y los jesuitas también. Y no solamente, pero quisiéramos hacer que quien la padece pueda hacer historia. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo tú ayudas a la gente que en este momento está sufriendo una situación muy grave a que se constituya en actor de su historia y que eso permita que pueda haber otra historia distinta. Eso es lo que significa en definitiva Navidad. Como un niño miserable, pobre, nacido bajo condiciones de pobreza, se convierte en el actor fundamental de la historia que quiebra la historia en dos momentos, antes de él y después de él. Ese es Jesús de Nazaret y aparentemente es alguien que padece la historia. ¿Qué lejos estamos aquí en las celebraciones de eso, en la propia Iglesia? Yo siento que en la medida en que contribuimos a acompañar a nuestra gente en sus situaciones,
en las circunstancias que están viviendo, creo que volvemos a repetir el gesto de la historia de Jesús de Nazaret, en la medida en que una persona pobre y humilde se convence que Dios está con él y que quiere abrir una nueva historia a través de él, en esa medida se va abriendo nueva historia. Yo veo a las comunidades de los pueblos originarios que han sufrido tanto en esta historia en el estado Bolívar, tratando de hacer respetar sus derechos, tratando de buscar abrir esa historia. Y uno dice, no va a ser fácil, pero quizás por aquí van abriéndose caminos de la historia que necesitamos pergeñar en Venezuela. No, en este momento estamos viviendo un momento de mucha oscuridad, no muy distinto a cuando Jesús nació, también un tiempo muy oscuro, un tiempo de sometimiento, de mucha tristeza, de mucho silencio, como el que tenía en definitiva la población frente a todos los hechos de acoso que estaban sufriendo. Y alguien empieza a abrir un camino. María se atreve a decirle al ángel que sí a una historia que parece absurda, que parece que no va a terminar en nada. Y esa historia no solo le abre la historia al pueblo de Israel, le abre la historia a la humanidad. Esa es la esperanza que la iglesia quiere transmitir. Le abre el triunfo a Jesucristo, ¿no? Sí, y yo creo que la esperanza es lo que nosotros le quisiéramos transmitir a la gente. ¿Cómo decirle a la gente que sí hay un camino de esperanza? Esta esperanza no es una esperanza armada, no es con botas, no es con espadas. Tiene que ver más con los arados y con las podaderas. Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con producir comida, tiene que ver con las fuerzas que cada uno de nosotros tiene para producir el bien y ayudar a los demás. Y de eso hay mucho en Venezuela. Y yo siento que esa es nuestra oportunidad camino al 2020. ¿Usted nota un desgano en la sociedad venezolana? Yo siento que hay mucha tristeza y mucho silencio. Y eso no es buena noticia. Y el trabajo es justamente convertir eso en oportunidad. ¿Y ustedes, desde la iglesia de los jesuitas, qué están haciendo en este momento y qué van a hacer el próximo año? Vamos a seguir acompañando a nuestra gente en cada una de las comunidades en donde estamos. Estamos metidos en comunidades populares y a la vez de estar metidos en comunidades populares, yo creo que acompañamos a nuestros estudiantes a soñar un futuro distinto. Eso, por ejemplo, es la universidad donde yo estoy ahorita. La universidad intenta expresarle a los estudiantes que el futuro puede ser una alternativa distinta, una alternativa en donde tu trabajo, tu creatividad, tu esfuerzo vale, se valora y tiene una oportunidad de futuro. Si nosotros logramos ir creando esta nueva cultura, este nuevo modo de proceder, Venezuela tiene un horizonte. Y yo creo que eso hay que ponerlo en la cabeza de los jóvenes. ¿Cuál sería el papel de la iglesia frente a estas crisis, a esto que usted está diciendo? ¿La unión o la división? Porque noto también que en ese sector hay divisiones. Hay unos movimientos... Jesús generó división porque trajo una esperanza. Una esperanza que a algunos no les convenía, no les gustaba. Porque significaba cambios. En Venezuela necesitamos cambios. Y en ese sentido, sí tengo claro que eso genera a veces división, pero es una oportunidad abierta al futuro de todos los venezolanos, especialmente de los más pobres. Ajá. ¿Y dónde está Jesús? Jesús, ¿dónde está? Algún tiempo atrás hubo una historia que cuentan de un judío, de una comunidad judía que se consigue con que están ahorcando a un compañero suyo. Y cuando está muriendo, alguien grita en el público, ¿dónde está Dios? Y otro respondió, allí, y señala a la persona que estaba muriendo. Tras esa respuesta, yo quisiera conseguir también una respuesta de decir, está en medio de este pueblo que está sufriendo condiciones muy duras, pero está dispuesto a dar la batalla por salir adelante. Porque a pesar de todo, todos los días este pueblo se levanta para tratar de forjarse un destino y un horizonte. Y hay mucha gente que está afuera hoy en día, que quiere volver a regresar porque quiere hacer futuro en este país. Ese deseo, ¿Y no es mejor no haberse ido? esa voluntad. Yo creo que se fueron porque estuvieron forzados. Estuvieron forzados, pero no porque quisieron. Y yo creo que tenemos una oportunidad con toda esa gente de reconstruir el país. ¿Se han ido sacerdotes jesuitas? No, a Dios gracias. Bueno. Nosotros estamos aquí dando la batalla. Le doy un mensaje de Navidad, aquí terminando el programa. Mire, como yo les decía a todos mis hermanos y hermanas, creo que la Navidad es un tiempo para fundar la esperanza, no en los que aparecen como son los fuertes de la historia, en aquella época César, en aquella época Pilato, en aquella época Herodes,
estamos hablando de de ese niño que aparece pobre y débil, pero que igual que nosotros es el forjador de una esperanza. Ustedes y yo y cada uno de nosotros que creemos en un futuro distinto, somos forjadores de esa esperanza y eso es Navidad. Creer en el tiempo de la esperanza que Dios Hay nos quien habla. decía que había curas políticos y políticos curas. ¿Dónde se ubica? Yo creo que la política es parte de las dimensiones humanas de cualquier ser humano, porque no puedes abstraerte de la comunidad en la que vives. Gracias, Padre Arturo Peraza, muy amable. Gracias por todo lo que nos ayudó en este año con su presencia y sus palabras aquí en Diálogo con. Gracias a usted, amigos televidentes. Bueno, ahora voy a conversar con Juan Pablo Olarquiaga, vicepresidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos. Antes quisiera leer un resumen de las cartas que me llegan. Felicito Televisión por tener un programa como el suyo, etcétera, etcétera. Van personas de todas las tendencias políticas. Bueno, eso es nuestra línea editorial. Aquí desde Valencia lo admiramos, a ver si nos entrevista a dirigentes sindicales. Y el señor Deroy escribe y dice que quiere venir a plantear unos problemas. Bueno, será para el otro año porque este es el último programa del año. Aquí recibo también un reconocimiento que me da el MEP, reconocimiento a Carlos Pérez por el ejercicio del periodismo objetivo. Bueno, no leo más porque vamos a comenzar la entrevista con el señor Juan Pablo. ¿Cómo está? ¿Cómo nos preparamos para el fin de año y para el próximo que viene? Usted tiene la palabra. Bueno, cerrando el año, Carlos, con unos niveles de contracción de la economía muy fuertes, con unas dificultades para la operación de las empresas venezolanas, especialmente las empresas industriales venezolanas, muy fuertes, y además con una apertura completa de la economía, con lo cual pues se están importando productos de todo tipo, desde lubricantes hasta alimentos, pasando por todos los tipos de productos. ¿Eso es malo o bueno? Bueno, eso es desde el punto de vista del país es malo, desde el punto de vista de los consumidores, de forma inmediata puede tener algún alivio como consecuencia de la carencia de productos en todos los órdenes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista cuando tú empiezas a traer mucho producto que termina siendo tal vez más barato que los productos nacionales por la sobrevaluación de la tasa de cambio, porque se han encogido mucho las empresas nacionales, porque tienen imposibilidad de poder tener mecanismos de funcionamiento como electricidad o como materias primas, y tú empiezas a traer productos y dejas de producir nacionalmente, ¿qué es lo primero que desaparece, Carlos? Bueno, los puestos de trabajo. Y una persona que va perdiendo su puesto de trabajo, ¿cómo va a consumir? Entonces tú comienzas un ciclo, digamos, malo en el cual destruyendo trabajo, destruyes poder adquisitivo, esas personas no pueden comprar ni nacional ni importado, y al final te vas dando cuenta que tienes una economía que se va y que va empobreciendo a los consumidores sustancialmente más. Así que puede significar un impacto inmediato de acceso a bienes, pero las economías locales en todos los países funcionan sobre la creación de trabajo para darle posibilidades a los ciudadanos de poder tener poder adquisitivo. ¿Qué nos espera en la relación Bolívar-dólar? Bueno, fíjate que el que haya tantas transacciones en dólares en este momento es bueno y es malo también. A ver, ¿en qué es bueno? Bueno, es bueno en el sentido de que te protege contra la devaluación permanente del bolívar, ¿no? En la medida en que tú vas teniendo ventas que son en dólares, tú puedes dar crédito a los puntos de venta, digamos, a los comercios, y los comercios pueden entonces, digamos, mantener un flujo de caja un poco más estable en el tiempo, ¿no? En la medida en que tú tienes un flujo de caja como empresa que se va transformando a dólar permanentemente, al final terminas pagando sueldos en dólares también, lo cual estabiliza el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero los estabiliza en un nivel muy, muy chiquitico, que es el nivel actual. Yo estaba comentando ahorita, cuando ingresaba, de que un ingeniero venezolano gana más o menos unos $300 mensuales, un ingeniero americano gana entre 5 y 6 mil dólares mensuales. ¿Qué se puede comprar con $300? Bueno, muy poco, ¿verdad? Entonces estás anclado, bueno, no sigues perdiendo poder adquisitivo, pero estás anclado al final de la cadena de la remuneración mundial.
El Banco Mundial define pobreza extrema como $1.90 al día. Y el sueldo mínimo venezolano equivale a algo así como 17 centavos de dólar al día. Entonces los venezolanos estamos en unas condiciones que estamos, bueno, en el extremo de la pobreza extrema. Por otro lado, el dólar, las transacciones en dólar, Carlos, lo que te vienen a significar es que destruyeron la moneda nacional, el bolívar, como mecanismo de intercambio, como mecanismo transaccional, como mecanismo de resguardo, es decir, de capacidad de ahorro, y como mecanismo de cuentas, es decir, yo saco mis cuentas y llevo mi contabilidad en bolívares. Todo eso se destruyó como consecuencia de las políticas económicas que nos llevaron a la hiperinflación y el desajuste fiscal. Ok, aquí veo una pregunta que dice, ¿qué esperar del precio del dólar para el resto del año y para el que viene? Según qué esperan ustedes como empresarios. Bueno, yo creo que, a ver, fíjate que en la medida en que una economía se va contrayendo, Carlos, en la medida que una economía se va contrayendo, la capacidad de recaudación que esa economía tiene es más pequeña. Si yo vendo menos productos, pues por supuesto que pago mucho menos impuestos. Si los consumidores consumen menos productos, pues por supuesto que ellos pagan mucho menos IVA. Y al final el gobierno o el Estado va recaudando mucho menos. Si el Estado no se encoge para hacerse proporcional a la economía, bueno, tiene que seguir en ese proceso de emitir dinero del llamado inorgánico, que es lo que es monetización financiera, que se transforma como se ha transformado, ya los venezolanos tenemos experiencia en eso, se ha transformado en la hiperinflación que vivimos. Ese proceso no se ha detenido. En consecuencia, la devaluación permanente va a continuar. Fíjate que en el proceso de las últimas 3 semanas, la tasa de cambio oficial se ha más que duplicado. Estábamos en 20 hace poco y ya estamos en más de 40. En 3 semanas. Ajá. Ese proceso se va a detener, ese proceso no se va a detener. ¿Cómo se traslada eso al comercio y a la industria? Bueno, este proceso de dolarización que estamos viviendo de forma espontánea como consecuencia de que tanto el comerciante como el consumidor buscan protegerse. Mecanismo verdaderamente difícil de llevar a cabo porque tú dices, bueno, tal vez algunas personas pueden pagar con billetes en efectivo aquí en este comercio. ¿Cómo hace ese comercio para trasladarlo al banco? ¿Lo puede depositar en el banco? Ahorita hay algunas cuentas de banco que están abriendo para recibir efectivo, pero tú no puedes transferir plata de un banco para otro. Estás regresando a un proceso, digamos, anárquico y retrógrado de poder manejar el comercio. Esto de transacciones entre un banco y otro, que es lo más normal en cualquier economía del mundo, no funciona con los dólares aquí. El trabajador que gana sueldos en bolívares, los trabajadores que están en la calle, los trabajadores ambulantes, ¿cómo hacen para sobrevivir la crisis en ese sentido? Bueno, se han venido empobreciendo y por eso que Venezuela, de ser un país que tenía un ingreso per cápita, que es la forma como tú mides el poder adquisitivo comparativamente de los ciudadanos de un país a otro país. Venezuela, que era un país que tenía ingresos per cápita de unos $12.000 anuales, ¿verdad? Ha pasado a ser un país que lo que tiene en términos de ingresos per cápita, oye, está por debajo de los $3.000. Que tú has disminuido el poder adquisitivo del consumidor en 4 veces, has empobrecido al consumidor. De ahí salen las muestras, los resultados de Incovi, que lo que te van es diciendo, bueno, que el 90% de la población venezolana es pobre. Pero sobreviven las empresas, los supermercados, los mercados. No sobreviven. ¿No? Bueno, fíjate que las empresas industriales, 4/5 partes han desaparecido. Y la 5ª parte que va quedando trabaja menos del 20%. Entonces no sobreviven. Venezuela en un momento dado tenía más de 600.000 empresas industriales y van quedando menos de 200.000. O sea, 2/3 partes se han eliminado, se han destruido, han desaparecido. Eso es lo que el país requiere reconstruir a los fines de poder salir de este hueco, pero eso requiere lo que tú bien sabes. Aquí dice Infobae que hay creciente número de empresas que se han ido por la crisis. Vamos a un receso, te hago la pregunta. Adelante, señor Arteaga. Bueno, tú me decías que las empresas que se han ido, bueno, sin duda se han ido muchas empresas, pero muchas han sido expropiadas, muchas han sido expoliadas, muchas han sido simplemente robadas. Fíjate que el caso de Kellogg's, por ejemplo, Kellogg's se terminó yendo porque no le daban los números y su planta fue asaltada y sus marcas fueron robadas. Lo mismo le sucedió a Clorox, ¿verdad? Entonces aquí ha habido todo suerte, digamos, de mecanismos de pasar empresas del sector público a través de, vías
¿cómo se llama? Que al final terminan siendo delictivas, a que estén en manos del Estado y en manos del Estado no Y el funcionan. Estado puede expropiar eso, una empresa internacional, sin tener consecuencias internacionales. Absolutamente no. Por eso, Ahí vienen una cantidad de demandas, Ajá. lo cual es muy, muy grave, porque fíjate que Venezuela Venezuela era un país, Carlos, que tenía una economía que estaba cercana a los 280 mil millones de dólares Ajá. y tenía una deuda internacional de 27 mil millones de dólares cuando asumió el difunto presidente Chávez. Es decir, el perfil de deuda venezolana era el 10% del tamaño de su economía, lo cual constituía un indicador muy sano del punto de vista de endeudamiento. Ahora Venezuela tiene una economía que está más o menos por los 80 mil millones de dólares y debe unos 150 mil sin contar las demandas Pero la gente sigue internacionales. invirtiendo aquí, se han creado nuevas empresas, ¿no? No, aquí no se crean nuevas empresas. No. Aquí podrán haber unos Empresas pequeñas. emprendimientos individuales, personales, en términos de cosas muy chiquitas, pero empresas industriales tales. nuevas montándose en Venezuela no Y existen. yéndose, Bueno, disminuyendo su nivel de actividad económica. Yo creo que nos encogimos a hacer unas 2.500 empresas industriales que han tratado de sostenerse en la expectativa con los mismos trabajadores. No, con muchos menos trabajadores, Ajá. pero en la Han tenido que expectativa votar del cambio trabajadores. político. Bueno, no votar. Fíjate que el proceso Despedirlos, pues, ¿cómo? el proceso de migración de trabajadores, de gente fuera de Venezuela, hizo que muchas de las personas que trabajaban en las fábricas naturalmente se han ido. Ante ese proceso de fuga de talentos que ha habido en Venezuela, las empresas, algunas han tratado de recuperar algo, otras no han tratado de recuperar. Y las empresas que han quedado han venido canibalizándose trabajadores. Al final, todas terminaron con muchos menos trabajadores. ¿Ya? Pero tú terminas con un parque de empresas nacionales sustancialmente más pequeño, ¿no? Y esto es muy grave de cara a poder recuperar el país si tiene su transición política, porque tú vas a arrancar con unas empresas que van a estar descapitalizadas, desactualizadas, con un mercado muy chiquitico y sin posibilidad de poder pedir prestado para poder reconstruir capital de trabajo y reponer maquinaria, porque la banca en Venezuela prácticamente no existe. A mí me pregunta, tú como empresario, o los demás empresarios venezolanos que nos están oyendo, ¿qué puede hacer el empresario para ayudar a paliar esta crisis? O para que sea menos seria. Bueno, lo que puede hacer ahora y lo que puede hacer en el futuro es voltearse a ver si acaso puede desarrollar productos exportables. ¿Por qué te digo eso, Carlos? Porque fíjate que el petróleo, y ahí tenemos todo el dilema sobre las macrotendencias mundiales que te van diciendo de que el petróleo va haciendo una huella cada vez más pequeña en el marco energético mundial, por la producción de electricidad, por el suministro para los carros y por los demás usos, como por ejemplo los plásticos. Bueno, la electricidad hoy en día prácticamente Tú me dices que el petróleo debe ser indispensable. Bueno, está dejando de ser y según todos los especialistas va a llegar a su pico en demanda según la OPEP para finales de los años 20. ¿Qué significa eso para Venezuela? Bueno, que en la medida que haya menos demanda de petróleo porque es siendo sustituido, ¿qué es lo primero que va a bajar? Y los venezolanos todos conocemos de esto. Lo primero que va a bajar son los precios. Al tú tener precios mucho más bajos de un país que produce mucho menos, los ingresos venezolanos, los ingresos en términos de divisas van a ser mucho más pequeños, lo cual te asigna entonces una economía mucho más pequeña. La economía no va a poder crecer en la medida en que no desarrolle unas empresas que estén exportando y que contribuyan a esa balanza comercial. Esa es la única forma que Venezuela tiene de que su Producto Interno Bruto, es decir, el número de transacciones que se hacen, de que su capacidad de generación de empleo crezca. La única forma va a ser complementar esa balanza petrolera decreciente con exportaciones ¿No hay distintas. posibilidad de creación de nuevos empleos para este año y el próximo? En la medida en que no haya un cambio político, O sea, el que está desempleado no tiene esperanza. yo creo que no. En la medida en que no haya un cambio político, ¿dónde va a haber creación de puestos de trabajo? La única forma de creación de puestos de trabajo es que las fábricas... Han salido nuevas empresas que no son las tradicionales, ¿no? Bueno, han salido bodegones. Los bodegones no es una empresa formal, ¿verdad? Y bodegones no te agrega valor agregado, no te agrega valor a la generación de empleos de forma importante como un país requiere, como para que sus trabajadores les vayan creciendo sus niveles de remuneración. La única forma que se generen nuevos puestos de trabajo de forma abundante es que tú tengas todo lo que una economía requiere. Seguridad jurídica, seguridad de la propiedad,
créditos de largo plazo, impuestos que son bajos, mecanismos de incentivos para la exportación, ¿ya? Creación de cadenas industriales que te van supliendo materia prima que tú puedes ir transformando, que tú vas generando eslabones, que eso se transforma en comercio interno, en comercio externo. Y todo eso requiere mucho personal de todos los órdenes. Obreros en la base de la planta, ingenieros trabajando en el layout de plantas o en la planificación de plantas, gente de mercadeo trabajando en poder vender esos productos, investigación y desarrollo trabajando para desarrollarlos. Eso es la creación de empleo. Y si hay un cambio político en Venezuela, además financiamiento internacional, y eso es lo que podría pasar, pero requiere el cambio político. Aquí leo, BCB realizó inyección urgente de euros a la banca para contener el precio del dólar. ¿Eso ocurrió? Bueno, en unas medidas ínfimas, y además esos euros son euros que se transan en efectivo. ¿Cómo hago yo para pagarle a un proveedor en Italia con unos euros en efectivo en Venezuela? ¿Cómo los saco? Si no los puedo sacar, no le puedo pagar al proveedor en Italia. Y además, si esos euros son, digamos, provenientes del Banco Central venezolano, con el tema de las sanciones hay todas unas restricciones como para poderlo hacer. En consecuencia, bueno, primero no pasan por todos los canales formales de legitimidad financiera en el mundo. Y ahí entonces te agarran todas las leyes de blanqueo de capitales. Bueno, aquí plantean ustedes, solo a través de la libertad económica se podrá reactivar el país. Solamente a través de la libertad los ciudadanos de un país, Carlos, consiguen las posibilidades de tener trabajos legítimos en los cuales no dependan de las dádivas del Estado, como son las cajas CLAP, y puedan ser ciudadanos independientes que puedan proyectar su superación. ¿Ustedes no fabrican cajas CLAP? Ni la fabricaríamos tampoco. Bueno, gracias, Jorge Arteaga. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Con este programa cierro mi actividad de entrevista en este canal por este año. Espero volver el próximo año y fundamentalmente tengo que decir unas cosas. Mi agradecimiento a mis televidentes, mi agradecimiento a mi personal que mucho me ayudó. Sin ellos hubiera sido imposible tener este programa. Mi agradecimiento a Televen y mi agradecimiento a todos en Venezuela. Gracias a ustedes, mis invitados también, incluyendo al señor Arteaga, que vino varias veces. Muchas gracias a ti, Carlos. Feliz Navidad para todos los venezolanos y ojalá el año 2020 sea un año de recuperación porque tengamos un cambio político y podamos comenzar un proceso de estabilización y recuperación de la economía. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias a usted también.